Saludos, mi nombre es Cintia Morales. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes un poco de información sobre otro aspecto de la trata humana en Puerto Rico, aprovechando que hoy se celebra a nivel internacional o se conmemora el Día Internacional de la Recordación de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Transatlántica. Hoy voy a aprovechar y me voy a enfocar en el tema de las víctimas, mencionando un poco lo que la Ley 22 del 22 de abril de 1988 otorga. Esta es la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Crimen en Puerto Rico. Esta cápsula no pretende detallar todo lo que la ley otorga ni todo lo que la ley representa, pero sí dar unos datos para que tengan una idea general de lo que da la ley, lo que otorga la ley, y puedan aconsejar a otros en el momento que se les presente la oportunidad sobre asistencia a la misma o buscar mayor información sobre ella en las agencias o en los medios disponibles. Como les había comentado, la trata de personas, la trata humana, es un delito que se caracteriza por ser clandestino. Es un delito que opera a espaldas de la comunidad, a espaldas de la sociedad, y es difícil calcular la cantidad de víctimas que están siendo sometidas en el país. Esta es una característica compartida con los demás países que también tienen tristemente este delito entre los suyos. Así que una de las causas que impide que podamos contabilizar las víctimas o que podamos encontrar casos es que las víctimas no acuden a las autoridades a buscar ayuda, ya sea porque los tratantes la han amenazado, le han asegurado, le han amenazado contra la seguridad de sus vidas, o le han coartado todas las facilidades de movimiento y de comunicación para que éstas puedan buscar ayuda. A su vez, muchas de estas víctimas han sido obligadas a cometer delitos o también han incurrido en delitos de manera voluntaria y temen que al proceder con una denuncia por ser sometidas a un patrón de trata, a su vez sean penalizadas por el delito que hayan cometido. Así que encontré pertinente hablar un poco de la Ley 22, que tal vez le puede dar un poco más de seguridad a las víctimas a buscar ayuda, en el proceso de buscar ayuda, y que sepan que no está todo perdido, que sepan que hay unos derechos que les pertenecen, aparte de los derechos constitucionales que mencioné en el anterior video. La Ley 22 no solamente les ofrece a las víctimas un ambiente de cooperación, un ambiente que no sea hostil, un ambiente donde ellas se sientan cómodas y respetadas, que obliga a los abogados, a los fiscales, a los funcionarios del gobierno a tratarlos con cordialidad. Permite que las víctimas que no tengan facilidades de comunicación, teléfonos con que puedan llamar, puedan contar con comunicación telefónica gratuita, puedan solicitar estas facilidades al Estado, puedan tener representación o asistencia de abogados. A su vez, obliga a las agencias del gobierno a orientarles sobre todo el proceso previo a la denuncia, durante el proceso criminal y post sentencia, para que ellas puedan entender el proceso que están participando. Sean informadas de las etapas del proceso y de toda la determinación que tomen las agencias contra la persona que está siendo denunciada o acusada. También si ha sido sometida a un abuso sexual que esté denunciando, no se le puede preguntar sobre su historial sexual. A su vez, obliga a otorgarle confidencialidad en todo el proceso. Ella puede exigir protección para ella y para su familia cuando su vida o integridad estén siendo amenazados por la persona que ella está acusando o por las personas allegadas a esta persona que ella está acusando. Si tiene derecho a algún tipo de recompensa económica por lo que ha sido sometida o por la cooperación que ella está dando a las autoridades, ella puede exigirlo. A su vez puede solicitar cualquier ayuda psiquiátrica, psicológica o médica a que tenga derecho. Estos son algunos de los derechos que otorga. Para mí una de las más importantes es que no tiene que coincidir con la persona que ella está acusando en los procedimientos. Ella puede exigir que se le ponga en un cuarto aparte o que se le aseguren o se le provean todas las medidas de seguridad posibles para que ella y su familia no incurran en peligro durante el proceso. Estos son algunos de los derechos que la Ley 22 del 22 de abril de 1988 otorga a las víctimas y testigos del crimen que quieran cooperar con la justicia. Pueden llamar a las agencias pertinentes y buscar mayor información para que sepan los derechos que les corresponden. Gracias por su atención y por su tiempo.